sentir. De verdad que se cumple lo que dice la palabra, que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Tenemos libertad para adorarle, libertad para orarle, libertad para pedirle, libertad para todo. Y gracias a Dios por ello. Pero bueno, estoy muy contenta de estar acá. Estaba haciendo memoria, dije yo, ¿cuándo fue la última? El hermano Pablito todavía era el pastor. Y este muchacho que está aquí enfrente acababa de llegar. Y me da mucho gusto de verlo que todavía está acá. Porque yo creo que ya pasaron muchos años, ¿no? Ya pasaron muchos años. Gracias a Dios, mantenerse firme, porque muchos son los llamados, pero son pocos los que se quedan. Y los que se quedan, pues hay que afirmarnos, y yo sé que estamos firmes en el Señor. Pero me estaba recordando, y gracias a Dios, Dios bendiga a ustedes, la iglesia, la congregación aquí en National City. Ya casi están al otro lado. Oh my God, dije yo, ¿cuándo voy a llegar? Salí a las 10 de la mañana y llegué a las 6 de la tarde. Y que yo manejo a 80. Pero había un tráfico de locos. Pero gracias a Dios que pude llegar con bien para estar con ustedes este fin de semana. Y bueno, los que no me conocen, pues soy la hermana María Lisset Ruano. Por ahí me pusieron Nora. ¿Está bien? También me llamo Nora. Me llamo como me quieran llamar. Pero soy pastora en la iglesia allá en Lompoc, y allá tuvimos el gusto de tener a nuestro hermano, que fue una bendición, él y su esposa, que estuvieron allá con nosotros. Creo que fue en octubre, si no me equivoco, ¿verdad? Y nos gozamos con él. Pues ahora estamos por acá, la hermana Olivia, Dios me la bendiga, que creo que fue el año pasado que me llamó, pero ya andaba no sé por dónde. Pero le dije, el próximo año, si Dios nos da vida, porque todo es si Dios quiere, ¿no? Si Él nos da vida. Santiago dice, no digas, el otro año voy de vacaciones, si voy para acá, voy para allá. Tenemos que decir si Dios quiere, porque a veces Dios no quiere. Y si nosotros vamos en contra de lo que Dios quiere, entonces nos metemos en problemas. Pero me gozo porque están ayudando a México también. Qué bueno, gracias a Dios, que viva México. Aunque les esté yendo un poco malito, pero con el fútbol, ¿no? Pero gracias a Dios porque algunas iglesias se han unido para ayudar a México. No, porque la otra semana nosotros estamos en campaña también y estamos apoyando a México. Hemos ayudado en algunas cositas ahí, pero como dicen, de lleno, no hemos tomado todavía el país de México, pero este año ya lo tomamos para poder trabajar. Ustedes saben que hemos trabajado con otros países, ¿no? Porque mi pasión son las misiones, que son diferentes las misiones, ¿no? Porque las connotaciones son bastante diferentes, pero más me voy al lado de ayudarle a las iglesias, ayudarle a los pastores. Adoptamos pastores que viven en lugares donde hay bastante pobreza, pastores donde no reciben diezmos, apenas reciben su verdura, su frijoles, su arroz para comer, y trabajamos construyendo iglesias también, y construimos casas pastorales también. Estos países tenía trabajando, creo que con Nicaragua, tengo 15 años trabajando con Nicaragua, estuve trabajando con El Salvador, estuvimos trabajando con África también, y estuvimos trabajando con Uruguay. Ustedes están con Paraguay, y qué bueno. Pero México hemos ayudado en algunas cosas, ¿no?, que se ha necesitado. Pero este año vamos a trabajar con México. Yo diría que un 30% de la membresía que tenemos en Lompoc son mexicanos. Antes ellos eran la mayoría, ahora son la minoría. Tenemos bastantes mexicanos, pero tenemos una cantidad de todos los países que nos han llegado. Y ahora los hermanos de México pues están contentos porque estamos trabajando con México. Y vamos a ayudar a Acapulco. Yo estuve 3 días después del huracán. De hecho, cuando yo salí de allá estaba todavía la tormenta. Venía yo con el alma en la mano en ese avión.
pero estuve 3 días después del huracán y recorrí las iglesias que fueron destruidas, algunas completamente, y algunos de los hermanos estaban teniendo servicios, aunque ya no tenían el edificio, pero estaban teniendo sus servicios en unas áreas remotas ahí, y estaban contentos los hermanos adorándole al Señor. Uno de nuestros pastores, cuando vino este huracán, el hermano lo único que supo fue correr, agarrar a su esposa y su hija, meterse en un baño, y todo se fue, menos el baño. Cuando él salió ya no había nada, solo estaba él dentro del baño, el Señor lo guardó. Anduvimos, y gracias a Dios, de ahí fuimos la segunda vez con la hermana Kathy Payne, anduvimos por allá también, haciendo un assessment de qué eran las necesidades. Y de verdad que hay mucha necesidad en Acapulco, porque las iglesias no se han podido recuperar. Siguen las mismas así destruidas, han puesto plásticos, algunas iglesias, y trabajan los hermanos. Ya después, unos meses después, es cuando el hermano Rey falleció también. Fuimos a su casa, que tenía casa, él tiene casa ahí en Acapulco, aunque vivía en el Estado de México, porque ahí está la casa misionera, pero fuimos a su casa también, que no había luz, se había metido el agua, y era bastante triste, ¿no? Pero gracias a Dios, porque este año, esta campaña, vamos a estar trabajando, ayudando. La iglesia de Southgate también ayudaron a México en la semana pasada. Ahí estuvo el obispo, el hermano Ramiro Orozco, que es el obispo de México, y la otra semana él está con nosotros en Lompoc y va a estar trabajando, porque hace unos días estaba yo allá en México y estábamos platicando con él, y me decía el hermano, pero ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo hacen las misiones? Le digo, pues trabajamos con las manos, trabajamos. Él, creo que el hermano, él sabe cómo se trabaja en Lompoc. Y le decía yo al obispo, no, nosotros trabajamos para que esos dineros entren, todas las mujeres y los hombres. Y entonces el hermano me decía, pues ahora que yo llegue, yo quiero trabajar también. No, pues lo vamos a poner a trabajar. Va a estar trabajando el próximo sábado, porque tenemos una kermés de comida, un bazar de comida, y hay un lavado de carros. Él se va a encargar de lavar carros y nosotros por allá al otro lado, pero él va a ver que aquí el dinero pues no se recoge con una escobita, ¿no? Y una espátula ahí nomás. No, el dinero se trabaja, pero el Señor responde. Amén. Y usted, yo sé que ha visto la mano de Dios. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y yo estoy convencida el 100%, porque cuando la iglesia de Lompoc comenzó a dar, es cuando la iglesia comenzó a recibir. Y una iglesia que se abre a las necesidades también de otros países, no solamente, claro, tenemos también que ver nuestra casa, lo que nuestra casa necesita, pero Dios se encarga de bendecir, Dios se encarga también de abrir puertas, pero también vamos a ver los que están al otro lado de la frontera. El año pasado estuvimos trabajando con Costa Rica. Se están construyendo casas pastorales, porque cuando llegó el hermano Romero, que es a José Romero, que es el obispo de Costa Rica, estuve con él, creo que este año, no me recuerdo, pero sí estuve el año pasado, porque ya fui 2 veces, porque comenzamos a construir. Las casas ya están hechas solo de armarlas, porque las iglesias no tenían casas pastorales, y algunos de los pastores tenían que vivir en la iglesia, ahí donde tienen los servicios, y por muchos años. Y Costa Rica es una iglesia que está creciendo también, aunque el 80% de las iglesias en Costa Rica son nicaragüenses los que están ahí, que han salido de Nicaragua, porque es frontera Nicaragua con Costa Rica. Entonces, pero están trabajando, la mayoría de los pastores son nicaragüenses, y están trabajando. Y ahora que se abrió las puertas, el jueves escuchaba al hermano Vidal, que estaba promoviendo también para ayudar a Costa Rica. Sí, la mies es mucha, el trabajo es mucho, y yo siempre pienso que si todas las iglesias en Estados Unidos, la última vez teníamos, yo creo, eran como unas 500 iglesias. ¿Te imaginas 500 iglesias? Cada iglesia agarrara una iglesia, un país allá afuera, fuera una gran bendición, ¿no?
Pero tristemente, pues no todos tenemos esa visión, no miramos la necesidad de los demás, que es una bendición grande. Hay una clase que acabo de terminar, de hecho estoy trabajando en un ensayo y estoy hablando de la propuesta de la ternura, que pensamos que la ternura es el amor, no, la ternura es ver por los necesitados. La ternura, hermanos, ve a aquellos que están siendo marginados, que levanta la voz para la injusticia, porque Jesús lo hizo. Él se levantó en el templo cuando estaban vendiendo, él fue y se enojó. Eso es ternura, se enojó porque él esta es casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esa es ternura. Jesús, cuando ve y le da lugar a los niños, le da el lugar a las mujeres. Cuando Jesús, hermanos, comienza a hablar contra los fariseos, que ellos visitaban las viudas, pero iban a visitar las viudas porque estaban viendo las herencias que recibían las viudas. Ellas iban detrás de la herencia y no detrás de la necesidad que había. Entonces, cuando comenzamos a ver todo eso, hermanos, de lo que el Señor nos habla en la Biblia acerca de cómo nosotros podemos también ver más allá. Jesús dijo, levanten los ojos, y nosotros nos quedamos muy limitados, los predicadores, porque cuando predicamos levanten los ojos porque los campos ya están listos. No, los campos están llenos de necesidad. Y la iglesia en ese mensaje tremendo o enseñanza tremenda de Jesús de Mateo 5, 6 y 7, que es la constitución para vivir del evangelio en esta tierra, él comienza a decirle, ¿no? Marcan la diferencia ustedes, la iglesia, marca la diferencia porque ustedes son la luz, ustedes son la sal, los que van a preservar, los que van a darle sabor. Está hablando a la iglesia. Eso es una gran responsabilidad. Yo sé que Acapulco va a ser bendecido. El hermano Orozco está contento, van a ser bendecidos ellos porque van a estar residiendo. Creo que hay otra, la iglesia de Guadalupe. Ellos también ayudaron a la iglesia, a Acapulco, y la iglesia de Santa Bárbara, si no me equivoco, creo que también. Yo fui a una campaña y cuando estaba allá, que estaban trabajando para México, y dije, gloria al Señor, les voy a predicar con ganas. Pero bueno, Dios les bendiga con ese corazón. Hay que dar. Si usted quiere recibir, vamos a darle al Señor. Dice, no con tristeza ni por necesidad. Lo que significa es que, porque aquel corito, ¿no?, que se cantaba, la ofrenda, el que da 1 centavo, el Señor le da 2. No sé de dónde sacaron eso, pero bueno. El Señor no es Señor de centavos, sino mire cómo el Señor nos tiene. Amén. Dice el salmista David que no nos ha dado de acuerdo, es decir, a lo que nosotros hemos hecho. Las bendiciones de Jehová son más altas que el cielo mismo, la distancia que hay de aquí al cielo, la inmensidad que vemos en el mar. Ahí está la misericordia y el amor de Dios. Y no digamos la provisión de Dios para nosotros. Así que yo les animo, vamos a trabajar. Esperamos podemos un día ir a México. Amén. Un día quiero ir a Nicaragua y llevar a las muchachas. Vamos a ver, a tiempo no íbamos, ¿no? Porque había algo por ahí, y ahora yo creo que ya podemos brincar el cerco, ¿no? Y nos vamos a gozar. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Bueno, vamos a entrar a lo que me llamaron a hacer. Cristianos guiados por el Espíritu Santo. Un hermoso tema, hablar del Espíritu Santo. Y mire que de hecho acabo de terminar una clase, la terminé el viernes pasado, que era la teología de la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Y dije yo, mira, y esta es la clase que tomé, y este es el tema que vamos a estar hablando en este fin de semana. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento, es decir, para poder entender lo que nosotros escuchamos, que me dé esa sabiduría para poder poner en práctica todas las cosas que Él quiere darnos en este fin de semana. Pero en esta noche vamos a entrar con un tema. Quiero entrar, en la mañana tenemos una clase por ahí, creo yo, ¿no? Que vamos a entrar un poquito más
Pero en esta noche yo quiero hablar de un tema que es, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Porque la forma como nosotros entendemos lo que es algo es la forma en que yo voy a conectarme. Si yo no entiendo quién es el Espíritu Santo, seguiremos con ese pensamiento que es vago, un pensamiento muy alejado de la Escritura, de la Biblia. Y eso es lo que el Señor pone en mi corazón, para que mañana podamos entender entonces por qué el Espíritu Santo, por qué el Espíritu Santo nos va a guiar, por qué el Espíritu Santo está acá. Yo no le tengo que dar la bienvenida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Entonces vamos a poder entender y voy a poder recibir y voy a poder echar mano de lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros. Pero si yo no entiendo quién es el Espíritu Santo, cómo trabaja el Espíritu Santo, entonces voy a entrar y voy a salir y voy a seguir pensando que el Espíritu Santo es algo que está muy lejos de mí. Que el Espíritu Santo le tengo que llamar a cada servicio. Que el Espíritu Santo, hermanos, está como cuando descendió en forma de paloma el día que Jesús fue bautizado. Pero no es eso. Es algo más concreto, es una sustancia, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Pero para comenzar, vamos a Génesis capítulo 1 y versículo 2 en esta noche. Y nos ponemos de pie para reverencia a su palabra. Dice la palabra del Señor así en Génesis capítulo 1 y versículo 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Padre bendito, en esta noche venimos a ti, Señor. Yo sé que tú estás en este lugar, estás en nuestros corazones y estás en nuestros medios. Y en esta noche, oh Dios, queremos esa bendición de lo alto. En esta noche necesitamos, oh Dios, que nos ayudes a entender su palabra, oh Dios. Danos discernimiento, danos sabiduría, Señor. Danos libertad, oh Dios, en esta noche. Sujetamos todo aquello que se levante, oh Dios, para que esta palabra no llegue a nuestros corazones. Que nuestros oídos puedan estar afinados, Señor, para que esta palabra pueda entrar y podamos entenderla y podamos guardarla y ponerla en acción. En esta noche te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no podemos pensar que el Espíritu Santo, yo no puedo pensar en la Trinidad en un orden jerárquico, que pienso que Dios es primero y que el Hijo es segundo y el Espíritu Santo es tercero. Eso se tiene que borrar de nuestra mente porque lo que significa que le estamos dando al Espíritu Santo el último lugar. Entender la Trinidad no es tan fácil, pero la podemos entender porque lo que la Biblia nos enseña, lo que fue escrito, dice, fue escrito para que el ser humano la pueda entender. Lo escondido de Dios no lo reveló al hombre, pero Él reveló su palabra, hombres que fueron llenos, dice Pedro, llenos del Espíritu Santo. Y ellos escribieron, y claro, escribieron su historia, era su cultura, era su lengua, era su vivencia, era lo que ellos estaban haciendo, cada uno de ellos. Y algunos de ellos, como en el Antiguo Testamento, tenemos
hombres que profetizaron, como David profetizó, pero él no sabía que estaba profetizando, pero él estaba hablando de su historia, de su vivencia, pero era que estaba también profetizando para algo que se iba a acercar. Entonces, cuando vemos al Espíritu Santo, me doy cuenta que el Espíritu Santo, hermanos, no es alguien que está en un lugar, en un tercer lugar, sino que la Biblia me dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y a dónde lo pone al Espíritu Santo? Lo pone en la creación. Él estaba criando en ese momento. Estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, ahora no pensemos que es que Dios tiene un espíritu como nosotros. No, Dios es espíritu. Pero el Espíritu de Dios lo está hablando de lo que es el Espíritu Santo. Está hablando de la Trinidad. Él dice hagamos, ese hagamos, ahí está la Trinidad. Descendamos, dice, ¿no? En Génesis capítulo 10, descendamos y confundamos sus lenguas. Ahí está el Espíritu Santo. Se está tomando, cada uno de ellos está tomando el trabajo que le corresponde, pero que trabajan en unidad. Eso es lo que tiene el Espíritu Santo. Y no tenemos mucho tiempo para estar mencionando tantas escrituras, pero Jesús mismo dijo, cuando el Espíritu venga, Él va a hablar de las cosas que yo le he hablado. Y las cosas que yo les he hablado son las cosas que mi Padre me ha dicho que yo les diga. Entonces vemos lo que es la unidad en la Trinidad. En ese Padre, en ese Hijo y en ese Espíritu Santo. La tierra estaba desordenada, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Eso es muy esencial para que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo, la forma en que el Espíritu Santo va a guiar mi vida espiritual, yo necesito entender cómo el Espíritu Santo va a guiar mi vida cristiana. ¿Cómo voy a desarrollarme? Y eso lo vamos a hablar mañana en la noche, pero yo quiero que usted pueda entender el trabajo que hace el Espíritu Santo. Me recuerda las palabras de Jesús, ¿no? Juan primero comienza a hablar en el capítulo 14 y luego de ahí va a hablar en el capítulo 15 y va a terminar hablando en el capítulo 16. Pero Jesús le habla a sus discípulos para que vea lo que es el trabajo y quién es el Espíritu Santo. No lo va a tomar como, bueno, vamos a enviar a alguien más. No, es el Espíritu de Dios. Y es que es difícil poder entender y unirlos y separarlos, porque tenemos que separarlos también. Pues si no los separamos, los testigos de Jehová dicen que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas y no tenemos un Dios de 3 cabezas. Tenemos un Dios que trabaja, tenemos un Hijo que descendió, un Dios que se va a convertir en la palabra, el logo que habla Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este vino y habitó entre nosotros. Ese Dios ahora envía al Hijo. Y el Hijo ahora, en estos capítulos 14, Él va a decir, es necesario que yo me vaya. Y el Padre va a enviar, le enviará el Consolador. Qué hermoso. Vemos el trabajo del Espíritu Santo. Necesitamos entenderlo, porque si no lo entendemos, hermano, nosotros caminamos solamente, como dicen, andamos por andar. Pero no podemos. Porque mucha persona no crece espiritualmente porque no ha entendido lo que es el Espíritu Santo. Mucha persona piensa que Dios es un amuleto, que Jesús es un amuleto. Ay, Dios, cuídame. Ay, Espíritu Santo. Ay, Jesús, ese es un amuleto. Pero no es un amuleto, es nuestro Creador. Es el Dios, hermanos, que el hombre, para que le pudiera entender, tiene que tomar la forma humana y se tiene que cumplir lo que dice Isaías en el capítulo 11. El Dios con nosotros, una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará a su nombre. Uno de ellos es Emmanuel. Y Emmanuel significa el Dios con nosotros. Amén.
Y Jesús dijo, cuando venga el Espíritu, Él va a estar en ustedes y con ustedes, que son dos cosas completamente diferentes. En ustedes, en viene de adentro, con es estar a nuestro lado. So ve que de una manera integral, el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por ello? Aleluya. So Jesús, hermanos, Él va a hablar a los discípulos y Jesús le dice, yo rogaré al Padre y otro consolador les va a dar. ¿Entiende la palabra otro? Le está dando el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a aparecer ahí por primera vez. El Espíritu Santo está en el Nuevo Testamento y en el Segundo Testamento, en el Antiguo Testamento y en el Segundo Testamento, que es el Nuevo Testamento, y lo podemos ver al Espíritu Santo trabajando allá en el Antiguo Testamento. Ahí menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esa palabra espíritu, que es la que los varones tuvieron ese tema, el ruaj, el viento, el sonido. El Espíritu se manifiesta en fuego, se manifiesta en viento, se manifiesta en sonido. Dice la Biblia que cuando Elías estaba en la cueva escondido y de repente vino un terremoto y de repente vino un silbido y de repente, mire la forma en que el Espíritu de Dios se manifiesta. Amén. El Espíritu del Señor, Él es el que está trabajando. Aleluya. En el Antiguo Testamento Él ya estaba presente y Él estaba activo en la creación del mundo. Todo lo que fue creado, todo lo que fue hecho, ahí estaba el Espíritu Santo y Él estaba también en la vida del hombre. Cuando el hombre fue creado también, ahí estaba Él. En la creación, ya lo mencionamos, este Espíritu. En la vida del creyente, el Espíritu Santo capacitó. ¿Para qué? Para a personas específicas, para que ellas pudieran cumplir con un trabajo específico que era la voluntad de Dios. Y lo miramos ahí, Éxodo 31:3. Dice la Biblia que Dios llenó a Bezalel con el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Lo llenó. ¿Para qué? Para que pudiera realizar trabajos artísticos, para que él pudiera construir. Mire qué bueno, porque hasta para eso necesitamos el Espíritu Santo. Es que muchas veces pensamos que, bueno, el Espíritu Santo yo no lo necesito para cocinar. ¿Cómo que no? Amén. El Espíritu Santo lo necesitamos para darle vacuum aquí. Dice que el Espíritu de Dios, hermanos, Él vino y capacitó a esas personas que a veces nosotros vemos en la iglesia. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios no solamente se mueve en el momento que estamos adorando y alabando a Dios, pero el Espíritu de Dios se mueve en tu vida. Y te hace hacer cosas que tal vez para nosotros no es importante, pero para Dios es importante. Amén. El Espíritu de Dios. Mira qué hermoso el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo puede estar en aquella hermana que va al hospital a ver una persona que está enfermo. Ahí está el Espíritu de Dios, amén, con esta persona que está visitando en el hospital. Y de repente vamos para acá y aquí tenemos una fiesta. Estamos celebrando un cumpleaños, estamos contentos. Ahí está el Espíritu Santo también, aleluya. Está trayendo gozo, está trayendo alegría. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se mueve de muchas maneras. Nosotros lo hemos canalizado de una forma muy pequeña al Espíritu Santo. Y es por eso que a veces batallamos en nuestra vida, porque pensamos que el Espíritu de Dios solamente lo podemos obtener en la iglesia. Que el Espíritu de Dios solamente cuando alguien viene y pone manos sobre mí. No, el apóstol Pablo dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestra única y suficiente Salvador. Fuimos sellados, aleluya.
Y lo que es sellado, hermano, bueno, los bautistas, ellos entienden de una forma diferente y dicen, una vez sellado es para siempre, ya no lo necesita. No, lo que significa es que cuando nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu Santo nos apartó. Mire, la comparación media, discúlpeme esa comparación, pero cuando alguien compra un ganado, ¿qué es lo que van a hacer? Solo lo agarra y lo van a dejar allá, lo van a poner en el rancho, lo van a llevar allá al campo. No, lo va a marcar. Y lo marca con el nombre, lo que sea, pero eso significa que este ganado le pertenece a aquel que lo compró. Pablo dice que fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Nosotros no fuimos comprados con oro ni plata. Amén. Es por eso que cuando Judas recibió de regreso el dinero y él no sabía qué hacer con ese dinero, entonces él dijo, bueno, lo llevó de regreso y le dijeron, nosotros no queremos. Ese dinero le estaba quemando las manos. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron y compraron un lugar que era un cementerio. ¿Por qué? Porque él no necesitó que se pagara. La sangre que él derramó fue suficiente, dice el escritor de Hebreos. Ese sacrificio fue el único. La sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. El Espíritu Santo es el que nos toma. El Espíritu Santo, Él capacita a personas. Él te capacita a ti. Amén. A cada uno de nosotros nos da algo que hacer. El problema es cuando nosotros todos queremos hacer lo mismo y no se puede. Cada cuerpo, cada miembro, 1 Corintios capítulo 12 dice, cada miembro es diferente, pero tiene un trabajo. Y al final él dice que es ¿para qué? Para edificar. Es para edificar el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros hace un trabajo específico y el Espíritu de Dios nos toma, nos capacita, aleluya. El Espíritu de Dios es el que nos usa para hacer ese trabajo. Me recuerda, y ahorita vamos a ver estas escrituras, pero me recuerda cuando el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová tomó a Ezequiel, lo tomó y lo llevó a un campo lleno de huesos secos. ¿Quién estaba trabajando ahí? El Espíritu Santo. ¿A quién llevó? A Ezequiel. Y el Espíritu Santo habla. Nosotros le ponemos voz a Dios, le ponemos voz al Hijo, pero dejamos mudo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es mudo. El Espíritu Santo habla. Aleluya. Hechos capítulo 13 dice la Biblia que estaban los ancianos orando y de repente el Espíritu Santo habló y dijo, apártame a Bernabé y a Saulo. El Espíritu de Dios está hablando. El Espíritu de Dios no es mudo. Él quiere hablarnos en este fin de semana. El Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos que Él es el que está trabajando, que Él es el que camina con nosotros, que Él es el que cuida a la iglesia. Aleluya. Oh, qué hermosos. Significa que no estamos solos. Es el Espíritu de Dios que está trabajando. El Espíritu de Dios está involucrado en la renovación. Amén. En la reconciliación. Pablo dice a los corintios, es que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque Pablo dice, ¿quién conoce al hombre? ¿Quién es el que conoce al hombre sino el Espíritu? Y dice, ¿y quién es el que conoce a Dios sino el mismo Espíritu? Aleluya. ¿Por qué? Porque es la Trinidad. Trabajan unidos, hermanos. Ellos no están separados. Trabajan unidos, pero cada uno en su lugar. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15 y los primeros versículos y dice que Jesucristo fue resucitado en el poder con el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Vemos al Espíritu Santo trabajando.
¿Qué es lo que quiero que nosotros entendamos en esta noche? Es que el Espíritu de Dios está trabajando. Nosotros no podemos solamente pensar que Dios y Jesús, no, los tres, pero el Espíritu Santo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Y si me voy a ir a prepararles un lugar. Y luego dice, pero mi Padre va a enviarle a alguien. ¿A quién? Va a enviar otro consolador. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu de verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad. Y la verdad os hará libre. Y la misma Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libre. Ahí hay gente libre. Donde está el Espíritu de Dios hay gente libre. Amén. I feel free to worship God. Hallelujah. I feel free to praise the Lord. I feel free to preach. Hallelujah. To serve God. Esa libertad que solo el Espíritu de Dios nos da. Aleluya. ¿Qué fue lo que sucedió en el aposento alto? ¿Sabes qué sucedió en el aposento alto? Cuando el Espíritu, hermanos, desciende sobre aquellos que estaban ahí orando, porque habían estado orando, es que necesitamos orar. Amén. Necesitamos estar en conexión. We have to be in tune with the Lord. Tenemos que estar conectados con el cielo. A veces estamos tan conectados con la tierra. Estamos tan alejados, hermanos, del cielo. Aleluya. Pero no cantamos, tu presencia es el cielo para mí. ¿Lo que significa que su presencia es el cielo para mí? Entonces necesitamos conectarnos con el Señor. Necesitamos conectarnos con el Espíritu de Dios. Y cosas grandes van a suceder. Porque ahí cuando el pueblo comienza a alabarle a Dios, comienza a suceder cosas. Y era lo que sucedió en el aposento alto. Ahí estaban aquellos hombres que habían llegado ahí obedeciendo a un mandato de Jesús. Él le dijo, ustedes vayan ahí, quédense ahí y esperen ahí hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Fueron obedientes. Ahí iba Pedro iba triste porque había él negado a Jesús, aunque ya Jesús lo había traído de regreso, pero él había negado a Jesús. Ahí estaba Tomás dijo, yo mientras no vea en los hoyos en sus manos y no meta mi mano en su costado, I won't believe. Ahí estaba Tomasito, que no creía como muchos de nosotros que no creen. Amén. Pero ¿qué sucedió? Allá fueron. Ellos fueron, hermanos, obedientes. Llegaron al aposento alto y ellos están orando. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió en el aposento alto? Sus lenguas fueron soltadas. Sus lenguas fueron soltadas. Aleluya. Eran galileos. Eran hombres, hermanos, de la calle. Eran algunos de ellos sin letras, pero el Espíritu de Dios desciende. Y lo primero que el Espíritu de Dios hace en la vida del hombre es que suelta su boca. Amén. El gadareno, cuando fue liberado de los demonios, lo primero que dijo el gadareno, maestro, yo quiero ir contigo. Le dijo, no, cálmate. Vete a tu casa. Ve y háblales a los de tu casa. Ve y testifica a los de tu casa. ¿Qué fue lo que hizo? Habló. Qué hermoso. Aleluya. Mira lo que hace el Señor, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trabajando. Aleluya. Él suelta, Él cambia. Pero Él le dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Porque para recibir el Espíritu Santo, una de las cosas que necesitamos es creer. Jesús lo dice en el 3:17 de Juan. El que cree ya es salvo. El que no cree ya está condenado. El creer a Dios. El creer, crees. Dicen, sí creo. Tu fe te ha salvado. Amén. Tu fe te ha salvado. Porque el creer es el creer para salvación. Pero Él dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Oye, no le ve. Está hablando de ver y tú dices, pero ¿cómo lo voy a ver? Es que hay una conexión en nuestra vida espiritual. Hay una conexión con ese Dios. Ese Dios, hermanos, que Moisés, él dijo, mira, ya déjate. Le dice, no, yo no quiero que vaya tu ángel.
¿Por qué le dice, yo quiero que tú vayas conmigo? No, Moisés, yo voy a mandar a mi ángel. Yo no quiero que venga tu ángel. No, no, no. Yo quiero que tú vayas. Y le dice, ok, y al final, mi presencia va a ir contigo. No, pero yo quiero verte. Oye, necesitamos ser como Moisés. Pero yo quiero verte. Era terco como una mula. Pero yo quiero verte. El Señor le dice, primero el ángel, no quiero el ángel. Yo no quiero acá que me estés mandando. Yo quiero que... El trabajo que voy a hacer no es para que me mandes un ángel. Yo necesito que tú vayas conmigo. Está bien, yo voy contigo. Pero ¿qué sucede? Le dice, no solamente quiero que vayas conmigo, yo quiero verte. I want to see you. ¿Y qué hace Dios? Se va a manifestar. Ahí está la teofanía. Dios se va a manifestar como se manifestó en Abraham. Cuando Abraham estaba ya sentado, llegaron aquellos 3 hombres, estaba sentado bajo un manrey, ahí estaba la teofanía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque adoraron a Dios. Y el único que recibe adoración es Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces se manifiesta. Nosotros necesitamos decirle a Él, oye, no, yo necesito verte. Y lo vamos a ver espiritualmente. Nosotros vamos a poder ver a nuestro Dios. Pero necesito entender esa palabra. Él dice, le van a conocer. Le van a conocer. Vosotros le conocéis. ¿Cómo ellos conocían el Espíritu Santo? Bueno, estaban viendo a Jesús. Amén. Estaban viendo a Jesús. Ahí es donde vamos a entender entonces la Trinidad. Por eso Jesús dice, había estado con ellos y ahora voy a estar con ustedes. Cuando yo venga voy a estar en ustedes. Voy a estar con ustedes y en ustedes. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Él lo está presentando la forma. ¿Cómo? Le dice, no los voy a dejar huérfanos. Trabajo del Espíritu Santo dice, no los voy a dejar huérfanos. Huérfano, una persona que no tiene quien lo cuide. Huérfano, y lo toma de esta forma. Un niño o una niña que pierde a su padre o pierde a su madre. Queda desamparado, va de un lado a otro, no tiene el mismo cuidado que tenía con sus padres y tiene que someterse a un cuidado que probablemente no es el cuidado adecuado para ellos, porque ya no viene con ese amor que un padre o una madre va a tener para su hijo. Pero el Señor Jesús le dice, no los voy a dejar huérfanos. Ustedes no se van a quedar desamparados. Hermano, ¿tú te sientes solo a veces, no? Hay muchas personas que están pasando por depresión. Why? ¿Por qué pasa por depresión si el Espíritu Santo dice, yo voy a estar contigo? Es que no hemos entendido el Espíritu Santo. Ya te dije dónde está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, puede ser fuego, puede ser sonido, puede ser aire. El Espíritu Santo, hermanos, ayer teníamos un funeral en la iglesia, estaba predicando. Ahí está el Espíritu Santo. Él está consolando. El Espíritu Santo está trabajando. Él no para. He doesn't stop. He keeps working 24/7. Every day, every second, he's working. Aleluya. Y se cumple que Él dice, no lo voy a dejar. Y muchos creyentes sienten y dicen, no sé, me siento ahora caído, me siento débil. ¿Por qué nos sentimos débil cuando Él dice, cuando el Espíritu venga? Oye, cuando el Espíritu venga sobre ustedes, no significa que viene por primera vez, que ahora va a venir aquellos que le creyeron. Todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, dice su palabra, aleluya. Y no solamente eso, dice el apóstol Pablo, que también ahora nos ha dado esa ayuda que es el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo, aún el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos enseña qué es lo que nosotros debemos de pedir. ¿No ha visto a algunos hermanitos que a veces dicen, pues yo no sé orar, hermano, ¿qué puedo decirle? Pero dice la Biblia, cuando tenemos el Espíritu Santo, Él nos dice qué es lo que debo de pedir. Puede decir que Él me da sabiduría para pedir las cosas que yo necesito y no las que yo quiero. Ese es el Espíritu de Dios que comienza a trabajar. Pero más adelante, en el capítulo 16, dice Jesús en el versículo 5, pero ahora, mire el versículo 4,
la última parte, él dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Ahí entiendo. No necesitaba que yo les hablara a ustedes del Consolador, porque yo estaba ahí. Y el Espíritu de Dios estaba con Jesús. Amén. Si tú lees, le dije, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, Lucas, capítulo 1. La Biblia nos habla, hermanos, Lucas, el doctor Lucas, que escribe Lucas y lo escribe el libro de Hechos, mira que él comienza hablando del nacimiento de Juan, y ahí está Juan el Bautista, y ahí está el Espíritu Santo. Está trabajando, es que el Espíritu Santo, hermanos, está trabajando desde la creación, acuérdate. Él está criando, Él está renovando y Él está haciendo todo lo que tiene que hacer, porque ahora viene Jesús. Ese canto hermoso que va al pesebre y a la pesebre ahora va a la cruz, y de la cruz a la tumba, y de la tumba regresa al Padre. Pero en medio de todo eso, Jesús está, el Espíritu Santo está trabajando. ¿Por qué? Dice la Biblia que cuando nace Juan el Bautista, Elizabeth era prima hermana de María, la madre de Jesús. Y cuando ella va a visitar a Elizabeth, que estaba embarazada, ¿qué sucede cuando María saluda a Elizabeth? Dice que el niño brincó. Y Elizabeth, dice la Biblia, que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No era el Pentecostés. No era el Pentecostés. Estaba entrando, hermanos, el Hijo de Dios entrando a la tierra en forma corporal. Lo que dice el libro de Hebreos, no me propiciaste cuerpo. El cuerpo humano, totalmente humano y totalmente Dios. Pero lo vemos aquí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, entonces va a bautizar a Elizabeth. Pero dice la Biblia, cuando el ángel le habla, le dice a Zacarías, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. ¿Quién? Juan el Bautista. Está trabajando. Él viene aparejando el camino. Él viene hablándole a los judíos. Viene predicando el mensaje de arrepentimiento a los judíos, no a los gentiles. Viene preparando, él dice, a lo suyo vino. Y él comienza, él envía un mensajero, viene con el poder. No viene con el espíritu de Elías. Hay que aprender a ponerle la coma y separarlo, no en esa oración. Él viene con el espíritu, el poder, el espíritu de Dios. Ese versículo irá adelante con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cuál era ese poder que tenía Elías? Era el poder del Espíritu Santo. Elías oró y el fuego cayó. Amén. Elías habló y le dijo a Acab, 3 años no va a llover, y no llovió. Era el Espíritu de Dios. 3 años después dice, ahora viene el agua, y vino el agua. Elías, mira lo que hace el Espíritu Santo, es el que está trabajando. Y ahora, hermanos, viene el ángel Gabriel y va y le habla también a María. ¿Y qué le dice a María? Y María dice, ¿qué salutación, qué saludo es este que me estás dando? ¿Cómo? Le dice, si yo soy una mujer virgen, yo no me he casado, no te preocupes, el Espíritu Santo. ¿Podemos ver el Espíritu Santo trabajando? Es que ¿quién es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo entonces hará sombra sobre ti. El Espíritu de Dios está ahí. Hoy cuando Jesús nace, ¿y qué sucede cuando Jesús nace? Cuando Jesús tiene 30 años y medio. Dice la Biblia que Jesús viene del desierto y entra a las aguas del río Jordán. Y ahí está Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo mira y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, yo los he bautizado con agua, pero este los va a bautizar con fuego. El Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, aleluya, trabajando ahí en el Maestro, en Jesús de Nazaret.
Porque cuando Él está siendo bautizado, dice la Biblia que el cielo se abre y una voz se escucha y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y reposa sobre Jesús. Y el Padre dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Pero ahí está el Espíritu Santo. Y cuando Jesús termina de ser bautizado, dice la Biblia, no lo digo yo, que entonces el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu lo lleva al desierto. El Espíritu Santo está con él, hermano. El Espíritu de Dios está trabajando. Y cuando Él regresa y comienza su ministerio, y Jesús entra al templo y pide que le traigan el rollo, el libro de Isaías, y le traen el rollo. Y Jesús dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Porque el Espíritu Santo unge. El Espíritu Santo ungía a los reyes en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo estaba con ellos. Aleluya. El Espíritu de Dios, dice la Biblia, que cuando Saúl estaba triste, llamaba entonces a David para que viniera el Espíritu, porque David tenía el Espíritu Santo. Y vemos a Jesús y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Aleluya. El Espíritu de Dios. Ahí vemos al Espíritu. Jesús, antes de irse, cuando Él está dando las últimas palabras, la comisión a sus discípulos. Y dice la Biblia que en eso Jesús se dio vuelta y sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Oh, diría usted, ¿qué pasó ahí en el aposento alto? Esa es otra historia. Pero sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo trabajando. ¿Qué dijo Jesús que iba a hacer el Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo que hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, Él dice: ahora yo voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Pero más adelante Él dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Sabe por qué conviene que yo me vaya? Dijo Jesús. Porque yo he estado con ustedes, he caminado con ustedes. Y acuérdense que andaban con él. Judas lo traicionó. Caminó con él, comió con él, vio los milagros y lo traicionó. Los discípulos andaban con él, lo seguían, y Jesús venía y les decía: ¿no pueden ustedes ni siquiera velar una hora? En el monte de la transfiguración, allá estaban los hermanos y estaban dormidos. Cuando se despierta Pedro pensó que esta era una visión, lo que estaba, era el momento de la transfiguración. Aleluya. Era el momento de verlo cómo va a ser el rapto. Ahí se presenta el rapto. Esa es otra teología. ¿Cómo se presenta el rapto? ¿Cómo lo vio? Una nube cubrió. Y estaban vestidos de ropas blancas. Aleluya. Amén. Y la nube, porque el Espíritu Santo es nube también. Dice la Biblia, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 22, cuando iba a ser inaugurado el templo, dice la Biblia que él descendió aquella nube que nosotros la conocemos como la Shekinah. La Shekinah, la única manera que la vemos en el Nuevo Testamento es en el monte de la transfiguración. De ahí no la volvemos a ver, porque la Shekinah nosotros la vamos a ver en el Antiguo Testamento, cuando el templo iba a ser, hermanos, levantado, iba a ser inaugurado. Se habían preparado los sacerdotes, los levitas se habían preparado, todo lo humano estaba hecho, pero dijo Dios: esto no es cosa de humanos, aquí necesitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Y la Shekinah descendió y cubrió el templo. Salomón tampoco, él no podía. Primera de Crónicas, capítulo 7, no podía. Él oró, y cuando él terminó de orar, entonces, mire lo que sucede cuando oramos con el corazón. Cuando tú le oras a Dios con el corazón, aleluya. Cuando tú vienes a Dios con el corazón y le oras, hermanos, yo a las hermanas les digo allá en la iglesia: no crean que porque están ayunando, porque están ustedes orando, es que eso le va a dar la salvación. Cristo ya nos dio la salvación. Amén. Y cuando venimos a la iglesia, no creas que para que tú recibas las cosas del Señor es que tú ya tienes que venir acá un santo. No,
Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esa lista estábamos nosotros. Y nos encontró. Aleluya. Ese es el Dios amor. Ese es el Espíritu consolador. Es el Espíritu que llena, el que redarguye el corazón. El trabajo del Espíritu Santo. Jesús, hermano, Él le dice, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador dice, no vendría, porque no pueden estar los dos acá. No pueden estar trabajando. Yo tengo que irme y él va a trabajar. Pero acuérdese, Él dice, yo voy a estar en ustedes. El Espíritu Santo, aleluya. Pero ahora dice, yo voy a estar en ustedes. ¿Qué es el trabajo de Él? Cuando Él venga va a convencer. Él va a convencer. Esta palabra, hermanos, el logo, Dios mismo que se convierte en esta palabra, pero esta palabra, hermano, no es palabra muerta. Hebreos dice que esta palabra es como más que cualquier espada de dos filos. Esta palabra que penetra, una palabra que hace, que corta cuando entra y corta cuando sale. Aleluya, porque esta palabra va con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Ese es el Espíritu Santo. Cuando Él venga va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo quiere justicia, quiere juicio. Oh, mi hermano, pudiéramos hablar. La iglesia necesita levantarse y ver por aquellos que están siendo marginados, aquellos hermanos que están siendo discriminados. La iglesia tiene el poder y se levanta. Porque cuando Él venga, dice, Él va a redarguir los corazones, pero también va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Las cosas que el mundo estamos viendo ahora, todo lo que está sucediendo, no se preocupe, el Espíritu Santo está viendo. Amén. El Espíritu de Dios está viendo. Y yo sé qué es lo que el Espíritu va a hacer. De justicia porque voy al Padre. Pero Él comienza a decirles, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto es muy importante y ahí nos vamos a ir quedando ya. Esa palabra, cuando venga el Espíritu de verdad, porque hay espíritus chocarreros, hay espíritus mentirosos. Y el espíritu mentiroso no nos deja crecer espiritualmente. El espíritu mentiroso nos puede convertir en un religioso, pero no en una persona que tiene una relación con Dios. Cuando venga el Espíritu nos va a redarguir. Amén. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, hay personas que se sienten en su corazón y dicen, yo le he fallado. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Muchas veces le hemos fallado a Dios. El que dice que no le ha fallado es mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero cuando le fallamos a Dios, el Espíritu Santo, ¿no te molesta el Espíritu Santo? No te deja dormir y tú dices, ay no, ¿qué voy a hacer? No puedo. Él algo me está diciendo porque escuchaste la palabra y el Espíritu comienza a trabajar porque el Espíritu es amor. Porque el Espíritu nos está hablando a través de esa palabra y nos incomoda, pero nos incomoda para bien, para decirnos, hey, tú puedes ser renovado, tú puedes ser restaurado. Tal vez alguien, un espíritu chocarrero te dijo que no puede ser restaurado. Hay personas, hermano, estaba estudiando un libro y qué tremendo, porque cada vez que leo ahí estos libros, hermano, nuestra mente se abre y a veces digo yo, es cierto, necesitamos, la iglesia, necesitamos cambiar ese mensaje hiriente, ese mensaje de condenación y predicar el mensaje de Dios, el mensaje de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, al Dios que todavía tiene la puerta abierta, al Dios que todavía está con los brazos abiertos y el Espíritu Santo que sigue trabajando y redarguyendo el corazón de cada persona. Ese mensaje es el que necesitamos y no el mensaje hiriente, porque de esa manera nunca va a llegar la persona a Cristo. Pero dice, este Espíritu cuando Él venga, Él los va a guiar a toda verdad. El Espíritu de verdad, Él nos guía a la verdad. El Espíritu Santo, Él te dice lo que estás haciendo mal, pero no para destruirte, no, para tomarte y ponerte en el camino correcto. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a tu corazón
Y el Espíritu te dice, that's not good. Lo que tú estás haciendo es not good. Estás destruyendo tu vida. Y podemos estar en una iglesia y pensar que nadie sabe. Pero el Espíritu Santo, Él lo conoce. Es la omnisciencia. Es el atributo de Dios, la omnisciencia. Que Dios conoce el interior. ¿Quién conoce el corazón del hombre sino el que lo crió? Entonces Él comienza a hablar a nuestro corazón y comienza a decirnos, pero de una forma como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se acerca y ve al padre, pero el padre no lo va a él a regañar, no le va a recalcar lo que hizo, su error, no. Él lo ve y le extiende sus brazos, lo arropa en sus brazos, le hace sentir el amor. ¿Cómo venía? Venía apestoso. Había estado cuidando marranos. No se había bañado por cuánto tiempo. Pero lo esperó y lo abrazó, lo trajo hacia él y lo abrazó. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Pero ahí estaba el otro espíritu chocarrero del hermano que estaba viendo allá y dijo, mira, yo he estado aquí todo el tiempo y a mí ni siquiera me han hecho algo. Amén. El Espíritu de Dios nos habla y el Espíritu de Dios dice, mira, ahí viene alguien, necesitamos abrazarlo. Amén. Necesitamos abrazarlo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él nos capacita a cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos el trabajo que el Espíritu Santo hace, y mira que el Espíritu Santo termina, Él comienza en Génesis, comienza criando, termina en el Apocalipsis criando. Cielo nuevo y tierra nueva. Y al final dice, y el Espíritu y la iglesia dice, ven, el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el que quiere que nosotros lo tengamos en nuestro corazón. Porque cuando lo tienes en tu corazón, tú puedes entender que en los momentos que tú te sientes débil, ahí tienes un paracleto, ahí tienes una muleta que te va a ayudar. Necesitamos el Espíritu Santo, amén. Si en la iglesia nosotros no entendemos qué es el Espíritu Santo, cuando alguien pregunta o pide ayuda, no le vamos a dar la ayuda, lo vamos a rechazar, lo vamos a condenar. Pero cuando el Espíritu de Dios está en mí, está en la iglesia, cuando viene alguien y dice, ya no hay qué hacer, y nosotros le decimos, ven, yo te voy a ayudar. Es el Espíritu de Dios trabajando en nuestra vida. Ponte de pie en este momento. ¿Cuántos de nosotros queremos ser capacitados por el Espíritu Santo? Amén. Yo quiero ser ese instrumento en las manos de Dios. Que el Espíritu de Dios pueda guiar. Imagínate, Él te va a guiar. Él te va a llevar por el camino correcto. Y cuando tú tratas de irse por el otro camino, el Espíritu Santo te va a jalar y te va a traer al camino correcto. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu no es un amuleto que solamente lo podemos obtener cuando estamos orando. No, Él camina contigo. Él va al trabajo contigo. El Espíritu Santo te dice lo que tienes que hablar en el trabajo cuando la gente te trata mal. El Espíritu te dice lo que tienes que decir. El otro día una jovencita, esta semana vino llorando y ¿qué pasó? Quería hablar. Le digo, dime qué pasa. Ya me dijo lo que estaba pasando. Alguien más en la escuela y es otra muchachita de la iglesia. Allá en la escuela, usted sabe los niños. Pero son niños que les duele también y necesitamos que aprender a escuchar también a los niños. Los pastores tenemos que aprender a los niños porque los niños necesitan también ser escuchados. Y ellos tienen sus problemas grandes. Y ella estaba llorando y le dije, ¿qué pasa? Me dice, ¿quiere hablar con usted? Pues vamos a la oficina. Y nos sentamos allá. ¿Y qué tienes? Es que la otra jovencita de ahí dice, en la escuela anda hablando mal de mí. Y se sentía mal. Y hablo con ella y le digo, bueno, pero tú eres una hija de Dios. Dice, sí. ¿Y qué te dice el Señor? ¿Tienes el Espíritu de Dios en ti? Dice, sí. ¿Y qué te dice?
que la tengo que amar. Sí, tienes que amarla. Si tú la amas a ella, ella va a ver y va a parar un día de hablar de ti. Le digo, el Señor dijo que hablen de ustedes, pero que hablen mintiendo. Entonces tú tienes que amarla. Los niños también necesitan, porque tenemos que ver. Mismo el Señor Jesús dijo, déjenlos venir a los niños. Es decir, vamos a darles la oportunidad, porque también Él es el Dios de los niños, el Dios de las mujeres, es el Dios de los morenos, es el Dios de los blancos, es el Dios de los latinos, es el Dios de la humanidad, es el Dios de todos. Mañana vamos a hablar de los animales, porque el Espíritu Santo también está en medio de ellos y hace que trabajen también, porque los crió. Amén. Él les dio el aliento también para que ellos puedan vivir. Pero lo hermoso, el Espíritu de Dios trabajando en nuestra vida. ¿Dónde necesitas que el Espíritu de Dios trabaje? Él ya lo sabe. Él sabe la área donde necesitas. Pero el Espíritu de Dios, Él dice, yo te voy a ayudar acá. Amén. Yo te voy a ayudar. Ese momento difícil que estás pasando, los jóvenes, you young people, you guys go through a lot in school. La presión de la escuela, la presión de la sociedad. Ellos son presionados, pero el Espíritu de Dios está con ustedes también. Él dice, yo les voy a dar las palabras que ustedes necesitan usar cuando están con sus amigos también. Pero ¿qué necesitamos? Hay alguien en esta noche que dice, yo necesito que el Espíritu Santo obre en mi vida. Que tú puedas decir, yo entiendo ahora que el Espíritu Santo no solamente es el hablar en lengua, es el brincar, no. Ahí lo que hizo fue soltó la lengua. Y hablaron en diferentes, 33 idiomas se hablaron en el aposento alto. Y esos 33 idiomas, ahí estaba el eunuco que más adelante fue encontrado por Felipe, que fue enviado por el Espíritu Santo. Iba para India y necesitaba llevar ese mensaje para la India. Ahí estaba el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo está en este lugar, porque Él conoce tu necesidad. Él sabe lo que está faltando en tu vida, pero Él lo tiene, y lo único que necesitas es, como dijo aquel centurión, solamente ayúdame en mi incredulidad, y te ayuda el Espíritu de Dios. Voy a abrir el altar. Yo no sé si quieres venir al altar y pedirle al Señor, orarle a Dios y decirle al Señor, yo quiero de ese Espíritu. Yo quiero el Espíritu que me ayude, que camine conmigo. Yo quiero el Espíritu que cuando voy por el camino equivocado me diga, hey, estás yendo por el lugar equivocado. Entra al camino correcto. Yo quiero ese Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere en esta noche, que podamos entender el trabajo que Él hace. ¿Quién es Él? Él no solamente es alguien que nosotros lo vamos a mencionar de vez en cuando, no. Él está. Cuando tú estás durmiendo, ahí está el Espíritu de Dios cuidando. Ahí está el Espíritu de Dios en el trabajo. Cuando estás en problemas, ahí está el Espíritu de Dios. No puedes dejar que el enemigo te engañe y entres con un espíritu erróneo que te dice tú no sirves para nada, que diga que tú no vas a ser salvo. No, el Espíritu del Señor nos habla en esta noche. Clamemos a Dios, orémosle al Señor y dile, Señor, yo quiero de ese Espíritu que hable a mi vida. Yo quiero conocerte, quiero entenderte. Quiero entenderte, Espíritu Santo, aleluya. El trabajo que tú haces, yo quiero que seas tú hablando en cada corazón en esta noche. Esa palabra, Señor, que pueda hacer, oh Dios, ruido en nuestros oídos para poder entender el propósito de esta palabra en nuestras vidas, oh Dios. Lo necesitamos como iglesia, cada uno de los que estamos acá, Señor. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a entender, a conocerte cada día más. Oh, tú eres el único Dios, aleluya, que se manifiesta en todas las dimensiones de nuestra vida, aleluya.